Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. La vida diaria de Louise Francoise Leblanc de la Valliere en Howard. Sinopsis. Antes de conocer a Louise Zero, la vida escolar de Seamus Finnegan era desafortunada. En los pasillos, un movimiento de su varita provocó una explosión, dañando varios objetos de propiedad pública. Filch. Mocoso, las cadenas y las esposas están pulidas. En la clase de encantamientos, un movimiento de su varita provocó una explosión, lanzando a Harry Potter por los aires. Flitwick. Señor Seamus, venga a mi despacho después de clase. En la clase de transformaciones, un movimiento de su varita provocó una explosión, dañando las túnicas de varios compañeros. La subdirectora McGonagall. Señor Seamus, vaya al despacho del alcaide después de clase para una semana de castigo. Hermione y Parvati apoyaron firmemente esta decisión. En la clase de pociones, un movimiento de su varita provocó una explosión aún mayor. Seamus afirmó que solo estaba removiendo la sopa. El profesor Snape. Limpien la sala de premios durante un mes. Nada de magia. Usen las manos. Seamus. Las explosiones son lo peor. Tras conocer a Louise Zero, Seamus Finnegan exclamó: el arte es una explosión. 31. 26. El asombro del señor Seamus 2, 0. Louise. ¿Estás llorando otra vez? No lo soy. Louise se giró para mirar a Seamus. Al ver su rostro sonrojado, el corazón de Seamus comenzó a latir con fuerza por alguna razón desconocida. Pero, me entró un poco de arena en los ojos. Sí, así es, solo un poquito de arena. Al ver a Louise tartamudear al responder a su pregunta, y al verla negarse obstinadamente a admitirlo, a Seamus le pareció divertido y de repente quiso reírse. De hecho, eso fue exactamente lo que hizo. Entonces, bajo la mirada ligeramente molesta de Louise, continuó preguntando: ¿cuando te entra arena en los ojos, necesitas usar una almohada para limpiártelos? Qué ruidoso, qué ruidoso, qué ruidoso. En realidad, hace apenas una hora, tumbada en silencio en la cama, completamente sola, Louise hundió la cabeza firmemente en la almohada. Si alguien le hubiera hablado antes a Louise sobre el amor a primera vista, se habría burlado, pensando que semejante enamoramiento tonto era inútil y que cualquiera que se enamorara de un mujeriego como Guiche se lo merecía. Si alguien le hubiera dicho a Louise que se enamoraría perdidamente de alguien en un solo día, Louise sin duda habría pensado que quien le decía esas cosas era un heredero intrigante o un supuesto adivino del amor que se ganaba la vida engañando a chicas jóvenes e ingenuas. Sin embargo, cuando esa persona apareció realmente ante ella, Louise tuvo una inexplicable premonición. Esta es la persona que estaba esperando. No sé por qué, pero cuando Louise vio a Seamus por primera vez, tuvo una extraña sensación de familiaridad. Sí, así es, extraña y familiar a la vez. Según el profesor Colbert, un familiar y su amo tienen naturalmente cierta conexión. Solo si existe cierta compatibilidad entre ellos puede tener éxito la magia de invocación inicial, aunque el hecho de poder controlar al familiar después de invocarlo es otra cuestión. Al principio, Louise pensó que esa extraña sensación era simplemente la conexión especial entre un maestro y un familiar, pero con el paso del tiempo, esa sensación se hizo cada vez más fuerte, aunque también cada vez más extraña. No sé por qué, aunque Seamus solo era su familiar, Louise quería que sus ojos siempre estuvieran puestos en ella. Cada vez que pensaba en Seamus pensando en otras cosas, o incluso en otras chicas, mientras estaba con ella, Louise se enfadaba. Tras discutir con Seamus, Louise también reflexionó y se preocupó. ¿Y si Seamus simplemente se marchara así? ¿Qué haría ella? ¿Por qué no ha vuelto todavía? ¿Debería ir a buscarlo? ¿Y si regresa y me encuentra fuera de la habitación? ¿Se enfadará? ¿O se alegrará? La chica del castillo mágico había caído una vez más en la trampa inmadura tendida por Cupido.
Louise quería salir a buscar a Seamus, pero no se atrevía. ¿Qué razón tendría un maestro para andar corriendo de un lado a otro buscando a su propio familiar? Sí, eso es. Louise se convenció a sí misma de esta manera y no dejaba de advertirse. Soy la tercera hija de una familia duquesa, una dama, una señora. No necesito estar tan atenta a un familiar. Sin embargo, en realidad, Louise solo tenía miedo. Tenía miedo de que Seamus estuviera realmente enfadado y no volviera jamás, y tenía miedo de que, después de encontrarlo, dijera lo que dijera, Seamus no se reconciliara con ella. Aunque su orgullo y su condición de maga noble habían construido una sólida fortaleza para Louise, con el paso del tiempo, las lágrimas no pudieron evitar brotar. Idiota, idiota, idiota. ¿Por qué no has vuelto todavía? Hasta que esa voz familiar sonó al otro lado de la puerta, por alguna razón, Seamus se quedó distraído por un momento. Cuando recuperó la consciencia, descubrió que su mente contenía nuevos fragmentos, algunas imágenes relacionadas con Louise. Desde el momento en que se separaron tras discutir con Louise en la cafetería, hasta el momento en que Louise le abrió la puerta, cada movimiento que hizo Louise quedó grabado en la mente de Seamus, como si Seamus nunca se hubiera separado de Louise. Estos recuerdos adicionales eran como si alguien hubiera estado vigilando constantemente a Louise, y Seamus lo hubiera visto todo desde la perspectiva de ese observador. Extraño, demasiado extraño. Debido a este extraño recuerdo, Seamus frunció el ceño y reflexionó durante un rato. Debido a que Seamus había estado distraído y luego reflexionando durante un rato, cuando un objeto oscuro apareció en su campo de visión, Seamus no tuvo absolutamente tiempo para reaccionar. Acompañado por el dolor en su hombro, en medio del silbido del viento, Seamus escuchó la voz de Louise. No estaba preocupada por ti. No me preocupaba que te escaparas. No estaba llorando. No lo hice, simplemente no lo hice. Silbido tomado por sorpresa, Seamus contuvo el aliento. Al ver que Louise estaba a punto de golpearlo con su segundo látigo, finalmente recordó esquivarlo. Lo sé, no estabas llorando, ¿de acuerdo? HMPH. Mirando a Seamus, que casi se había retirado hacia la puerta, Louise finalmente bajó el brazo. Tranquilo, ¿por qué tuviste que sacar el látigo otra vez? Seamus decidió tener una conversación seria con Louise, para hablar sobre su tratamiento y sobre la actitud de Louise hacia él. Si bien la constitución de Seamus era bastante peculiar, no era de una manera perversa. Respecto a cierta costumbre cultural local de Gran Bretaña que se popularizó a partir de la época victoriana, Seamus no estaba de acuerdo en absoluto. El señor Seamus sintió que debía dejarle claro a Louise que no era masoquista. Sin embargo, la respuesta de Louise casi hizo que Seamus se derrumbara. Yo tampoco lo sé. Simplemente siento que la sensación de azotarte me resulta muy familiar, como si lo hubiera hecho muchas veces. Oye, ¿qué clase de mirada es esa? Bien, confirmó el señor Seamus. Según algunas obras literarias modernas que había leído, podía concluir. La señorita Louise Valiere era muy probablemente, era una sádica declarada. Mi amo es un pervertido. Este resultado fue muy sorprendente, al menos para Seamus. Como consecuencia de esta sorpresa, Seamus decidió que, mientras siguiera al lado de Louise, debía acompañarla más. Una vez más, el señor Seamus declaró que en realidad no era masoquista. Simplemente actuaba con el espíritu de curar a los enfermos y salvar a la gente, queriendo ayudar a Louise a romper con ese mal hábito. El señor Seamus pensó, ¿y si después de que me vaya, Louise tiene un episodio? ¿Y si coge un látigo y empieza a azotar a la gente? ¿Y si ofende a alguien? ¿Y si está condenada a la soledad de por vida a causa de esta extraña enfermedad? Así pues, tras ordenar un poco sus palabras, Seamus le expresó sus pensamientos a Louise. Louise escuchó primero con mucha paciencia, muchísima paciencia, y solo después de oír la última frase tomó el látigo e indicó. Ella no era la clase de persona que Seamus creía. Solo le interesaba azotar a Seamus. Si otros le pedían que los azotara, no lo haría. Así, en la habitación, la persecución comenzó de nuevo y resonaron risas alegres. 32. 27. El asombro del señor Seamus 3:0 eran alrededor de las 2 de la tarde, y Seamus salió de la habitación de Louise. Empezó caminando tranquilamente, a un ritmo relajado, pero cuando finalmente llegó a la esquina del pasillo, Seamus aceleró de repente. Ignorando los gritos y las quejas de los estudiantes a su alrededor, se abrió paso entre la multitud, atravesó los pasillos, el patio y la puerta principal.
Cerca de los establos del castillo, en un rincón apartado y poco frecuentado, Seamus, que había estado tapándose la boca durante la mitad del camino, finalmente se detuvo. Miró a su alrededor con cautela varias veces y, tras asegurarse de que no había nadie cerca, Seamus sacó una bolsa, se dio la vuelta y, apoyándose en la pared, escutió un montón de cosas. Si uno se fijaba bien, se podía ver que todo aquello era comida. Muslos de pollo, carne de res, frutas, verduras, etc. Sin embargo, sin excepción, toda esta comida era más pequeña de lo normal. De hecho, era mucho más pequeña. Para ser más precisos sobre su tamaño, era como si los alimentos originales, de tamaño normal, se hubieran reducido a la mitad, pareciendo los mini juguetes fabricados por los muggles. Entonces, en menos de un minuto, estos mini juguetes comenzaron a crecer lentamente. En ese momento, Seamus finalmente exhaló un suspiro de alivio. Hace apenas un momento, tras una pequeña discusión juguetona con Louise, las dos, ya reconciliadas, se miraban en silencio, acercándose cada vez más, hasta que, de repente, Louise se dio cuenta de lo que estaba pasando y apartó a Seamus, luego tartamudeó y le preguntó a Seamus si aún no había almorzado. Si todavía tenía hambre. Estaba enfadado antes, así que lo de la comida y esas cosas, solo era una pequeña broma que te gasté en realidad, sí te preparé el almuerzo. Mira, está justo ahí. Debes estar muriéndote de hambre. Anda, come. Con una mano agarrándose el estómago, por estar tan lleno, y la otra la nuca, por el golpe que se había dado antes, Seamus miraba atónito la montaña sobre la mesa. Un momento antes, Seamus estaba tan concentrado en mirar a Louise que no se había fijado en la tapa de comida de tamaño inusual que había sobre la mesa. Y cuando vio a Louise levantar la tapa del plato y observar la comida apilada, una gota de sudor rodó por la frente de Seamus. Ahora Seamus comprendía por fin por qué aquella sirvienta tan juguetona llamada Bros se había sorprendido y luego reído al verlo comer en la cafetería. Seguro que fue ella quien ayudó a Louise a traer esta comida. Maldita sea, ni siquiera me avisó. El astuto Seamus adivinó la secuencia de los hechos. Louise debió de descubrir que Bros le había pedido que sirviera el forraje, y al mismo tiempo preparaba discretamente una comida normal. Si me hubiera echado atrás en ese momento, Louise podría haberle pedido que trajera la comida de verdad. Pero Louise me enfadó y me fui. Louise también debió de estar muy enfadada en ese momento, pero aún así, hizo que Bros le llevara la comida a su habitación, solo para que no pasara hambre cuando volviera. Ante tal amabilidad de Louise, Seamus no podía rechazarla en su cara, pero en ese momento, Seamus realmente no podía comer más. Si no comía, Louise podría entristecerse, y lo que es más importante, si Louise descubre que ya he almorzado a escondidas. Si Louise descubre que la amable y hermosa criada me invitó a almorzar, tras echar un vistazo al látigo que Louise había tirado sobre la cama, Seamus tragó saliva con dificultad y decidió que era mejor no volver a enfadar a Louise. Por lo tanto, ante esta crisis alimentaria, Seamus no tenía energía para condenar a cierta criada por no haberlo salvado, por ocultarle información o por su regocijo ante la desgracia ajena. La verdadera prioridad era cómo salir adelante sin defraudar las buenas intenciones de Louise. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que debo hacer? Sin mencionar que ya he comido, incluso si estuviera hambriento como antes, no podría comerme un plato tan grande. Preso del pánico, los ojos de Seamus comenzaron a moverse rápidamente a su alrededor. Seamus lo entendió. La clave del problema no era si él comía la comida, sino si Louise lo veía comerla. Mientras él la hiciera creer que la había comido, ella estaría contenta, pero en realidad, no era necesario que la comiera. De hecho, Seamus ya tenía una idea preliminar de cómo salir del paso. La primera ley de la ley de transfiguración elemental de Gamp. Un mago no puede crear comida de la nada, ni puede convertir otras cosas en comida, ni siquiera comerlas, pero sí puede agrandar la comida. Por el contrario, encoger la comida es algo que sin duda se puede hacer, pero si la habilidad mágica de uno no es lo suficientemente alta, es muy probable que lo que hayas comido vuelva a su tamaño original en tu estómago antes de que puedas digerirlo, y termines reventando. Pero si uno tiene el suficiente cuidado, puede mantenerlo en la boca en secreto y luego escupirlo antes de que el efecto mágico desaparezca. Pero el problema es, ¿por qué haría yo eso? ¿Qué excusa debería usar para convencer a Louise de que debo usar magia para encoger la comida? De lo contrario solo despertaré sus sospechas. Lo que a Seamus le faltaba en ese momento era una excusa para usar magia de forma razonable. Al ver que Seamus aún no había empezado a comer, Louise se sintió un poco extrañada. ¿Qué pasa?
Date prisa y come. Si tarda mucho, se enfriará y no tendrá buen sabor. Espera, tiempo. Tras captar de repente la palabra clave, Seamus tuvo una inspiración. Ha pasado mucho tiempo desde que terminaron las clases de la mañana, ¿verdad? Entonces el señor Seamus sacó hábilmente su varita. Encoger. El señor Seamus se dio cuenta de que, aunque no estaba en Hogwarts, su aplicación del conocimiento se estaba volviendo cada vez más competente. Sin duda, solo bajo presión se descubren nuevos usos del conocimiento, y solo con la práctica se logra una comprensión más intuitiva del mismo. Sin embargo, el señor Seamus no tenía ninguna duda de que si estuviera en Hogwarts y la profesora McGonagall supiera que estaba utilizando los conocimientos de la clase de transformaciones de esa manera y desperdiciando la comida así, sin duda le esperaba un castigo. Sin embargo, por consideración a su propio cuerpo y responsabilidad con su estómago, Seamus finalmente optó por resolver el problema con magia. Así, bajo la extraña mirada de Louise, Seamus usó un hechizo de reducción, redució, para convertir toda la comida en porciones del tamaño de un bocado. ¿Por qué usaste magia? ¿Ya comiste? La expresión de Louise denotaba cierta decepción. Antes le preocupaba que Seamus pasara hambre. No, ¿cómo podría ser? Solo hago esto para comer más rápido, y la nutrición y todo lo demás no se verá afectada. Seamus dijo en voz alta, sintiéndose culpable. Pensaba que hablar en voz alta podría hacerlo parecer inocente, pero Seamus no se dio cuenta de que, aunque su voz era fuerte, estaba un poco desafinada. Para no despertar las sospechas de Louise, Seamus continuó rápidamente. ¿No tienes clase esta tarde? Se está haciendo tarde, y si como despacio, sería una gran pérdida de tiempo. De verdad que no quiero que el profesor te llame la atención por llegar tarde. El ingenioso Seamus ideó una excusa razonable para su comportamiento y, sin darle a Louise tiempo de reaccionar, se metió toda la comida en la boca. Luego, mientras fingía masticar la comida, en realidad escondía la comida en secreto contra sus mejillas y debajo de su lengua, preguntó indistintamente: ¿Dónde es la clase de la tarde? Vamos. Louise creyó la historia de Seamus y se sintió sinceramente conmovida por su consideración hacia ella. Sin embargo, no pudo evitar parpadear, sacar su horario de clases y decirle a Seamus que en realidad no tenía clases esa tarde. 33. 28. El asombro del señor Seamus 4:0. Al oír la noticia, el señor Seamus quedó atónito y se sintió incómodo. Por un lado, se alegró en secreto de haber actuado con suficiente rapidez. Por otro, empezó a preocuparse. Originalmente, había pensado en deshacerse de la comida que llevaba escondida en la boca de camino al aula, cuando Louise no estuviera prestando atención, pero ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Hay que tener en cuenta que, con la fuerza que tenía Seamus en ese momento, ser capaz de retener la comida durante media hora ya era bastante bueno, así que Seamus realmente no se atrevió a tragarla. En ese momento pensó, media hora después, en aquellos alimentos que esperaban ser digeridos en su estómago, y en aquellos que ya habían sido digeridos en sus intestinos. Una vez que recuperaran su tamaño original, el señor Seamus juró que jamás permitiría que semejante escena hermosa ocurriera, especialmente delante de Louise. Por lo tanto, tuvo que empezar a buscar una oportunidad para retirarse estratégicamente. Hay que tener en cuenta que mantener la comida escondida en la boca de esa manera también era muy peligroso, porque una vez transcurrido el tiempo, si no podía escupirla a tiempo, la comida le reventaría la boca a Seamus. Así pues, tras murmurar, porque tenía la boca llena de comida, que quería dar un paseo para hacer la digestión después de comer, Seamus salió sigilosamente de la habitación de Louise. En un principio, Louise quería acompañar a Seamus a dar un paseo y aprovechar la oportunidad para enseñarle la escuela, pero ¿cómo iba a aceptar Seamus? ¿Estás bromeando? Si de verdad te dejara seguirme, ¿no quedaría al descubierto? Así, Seamus utilizó numerosas excusas, como necesitas descansar bien después de charlar toda la noche y las chicas envejecen más rápido si no duermen lo suficiente, para disuadir a Louise. Claro que, en otras circunstancias, Seamus habría estado encantado de acompañar a una belleza. Finalmente, tras la insistencia de Seamus y las intensas palabras dulces del estudiante Shimo, la señorita Louise, preocupada de que la falta de sueño acelerara su envejecimiento, le dio un golpe a Seamus en la cintura y, finalmente, no salió con él, sino que se quedó tumbada en la cama. Para entonces, habían transcurrido unos minutos.
Así pues, tras haberse escabullido con éxito, después de una caótica lucha, Seamus finalmente encontró un lugar apartado y escupió todo lo que tenía en la boca, que gradualmente se estaba volviendo más grande y más grueso debido a la pérdida de poder mágico. Y el siguiente problema era cómo deshacerse de esos alimentos que estaban contaminados con su información biológica. ¿Cavar un hoyo y enterrarlo? ¿O arrojarlo discretamente a la cena de los familiares? ¿O tal vez una gran explosión que no deje rastro? La última opción era demasiado llamativa y ruidosa, así que la descarto. Justo cuando Seamus estaba lidiando con la forma de deshacerse de esas cosas sin que nadie se enterara y sin que Louise lo descubriera, una voz magnética y encantadora sonó a sus espaldas. Ara, este es verdaderamente un encuentro predestinado, señor Seamus Finnegan. Seamus, que llevaba una bolsa, se estremeció al instante y luego giró la cabeza rígidamente para mirar al hombre que había aparecido silenciosamente detrás de él. Oh, señor Finnegan, qué encuentro tan casual. Si me permite preguntar, ¿qué hace usted aquí? He oído que hay bastantes familiares por aquí, así que quería ir a echar un vistazo y darles de comer. Mira, dijo Seamus, tranquilizándose rápidamente, señalando la bolsa que tenía en la mano. Aunque en apariencia Seamus parecía tranquilo e indiferente, en realidad estaba a punto de soltar una palabrota. Así que así son las cosas. ¿De verdad eres amable? El recién llegado ignoró, o tal vez simplemente no se percató, de la mirada amenazante de Seamus. En cambio, sosteniendo una rosa en flor, se acercó a Seamus y abrió los brazos. Seamus pudo ver claramente que los botones de la camisa de la persona estaban abrochados deliberadamente solo hasta el cuarto, dejando al descubierto la delicada piel que se escondía bajo la ropa. Esa postura semidesnuda añadía una atmósfera peculiar a la escena. Todo esto es el destino. Es la diosa del destino quien nos lo ha permitido. La otra persona parecía realmente feliz de encontrar a Seamus allí. Tras cantar unas cuantas frases sin sentido con voz melódica, la distancia entre ambos se acortó rápidamente. Auge. Aléjate, pervertido, maldito maricón, mantente a un pie de distancia de mí. No, eso no está bien, no tienes permitido acercarte a menos de 1 metro de mí. Seamus apretó los dientes y apuntó su varita a Guiche. Realmente no se esperaba que Guiche fuera así. Seamus pensaba que era un mujeriego cualquiera. No se imaginaba que fuera bisexual. Y encima tuvo la osadía de ponerle los ojos en él. Como era de esperar. En cualquier mundo, los nobles son seres verdaderamente repugnantes. Bueno, excepto Louise. Seamus añadió un remedio a su corazón y tomó una decisión. Mientras Guiche se atreviera a dar un paso más, por el bien de su propia castidad, definitivamente haría pedazos a ese tipo, lo haría pedazos hasta que ya no tuviera la capacidad de cometer tales crímenes. Espere. Espere. Señor Finnegan, no sea así. Solo vine a pedirle ayuda. Finalmente, al percatarse de la expresión amenazante y descarada de Seamus, o tal vez asustado por el oscuro y profundo abismo que había aparecido repentinamente a su lado, el ostentoso joven Guiche, aferrado a la rosa que estaba a punto de ser destrozada por la explosión, dio rápidamente un paso al frente para intentar explicarse. Auge. Guiche, que se había lanzado a la derecha en el último segundo para esquivar el golpe, primero palideció mortalmente y luego se llenó de una vergüenza y una ira incomparables. ¿Tú, estás intentando matarme? Maldito seas, estás intentando matarme, ¿verdad? Sin embargo, Seamus permaneció en silencio. La única respuesta para Guiche fue otra explosión. Auge. Aléjate. Rápido. Aléjate. Seamus lo miró fijamente con una expresión de asco. Mientras ese tipo gay no se alejara a una distancia prudencial, no se relajaría ni un instante. Maldito seas. Incluso te traté como a un amigo. Incluso te ayudé en secreto. Y me tratas así. Incluso me conmovió tu caballerosidad esta mañana. Desvergonzado canalla. ¿Qué pasó con ayudar a los compañeros? ¿Qué pasó con ser incondicionalmente leal a tu amor? Aunque Guiche estaba muy enojado, aunque estaba furioso, y aunque seguía condenando a Seamus con la boca, sus piernas seguían siendo muy honestas, pataleando desesperadamente bajo la influencia del miedo para hacer que su cuerpo retrocediera rápidamente. Lo único que Guiche agradecía en ese momento era que, gracias a que Momorenki le había echado vino por encima al mediodía, no había tenido que ponerse esa bata empapada después de cambiarse de ropa. De lo contrario, mover el cuerpo así habría sido realmente incómodo. En ese momento, Seamus, ya sin sentir esa náusea fisiológica, se tranquilizó. Miró a Guiche con ojos vacíos y dijo, lo siento, eres buena persona.
Aunque soy británico, no me atraen las mujeres. Espero que encuentres a alguien más adecuado en el futuro. Ahora Guiche estaba aún más frenético. ¿Qué era esto? El asunto del almuerzo aún no se había resuelto, y si volvían a confundirlo con un gay, mejor que no viviera. Tú, bastardo, ¿qué tonterías estás diciendo? No me calumnies. Me gustan las chicas. De verdad estoy aquí para pedirte ayuda. 34:29. Seas gay o no, vas a morir. Durante los siguientes 15 minutos, Guiche le explicó a Seamus la serie de acontecimientos que habían ocurrido en la cafetería al mediodía, después de que Seamus se hubiera marchado. Entonces, ¿quieres decir que mientras charlabas con tus amigos, se te cayó accidentalmente el perfume que te regaló Montmorency? Sí. Y entonces, casualmente, una estudiante de primer año, Kate, que pasaba por allí, lo vio. Así es. ¿Y anoche tuviste una cita secreta con esta Kate en el bosque de la Rochelle? ¿Qué tal estuvo? Bastante romántico, ¿verdad? En el bosque, en ese momento, Guiche parecía increíblemente engreído, intentando convencer a Seamus de lo maravillosa que había sido una cita secreta en el bosque. Sin embargo, Guiche no se percató de lo sombría que se había vuelto la expresión de Seamus. Maldita sea, ¿por qué nunca me ha invitado un estudiante de cursos inferiores? Aunque a través de su conversación, Seamus había confirmado que este tal Guiche definitivamente no era gay, por alguna razón, el señor Seamus se sintió aún más molesto que antes, incluso más deprimido, así que, auge. Yo pregunto, tú respondes. Si no pregunté, cállate. Sí, mirando el nuevo agujero negro que había aparecido, Guiche respondió temblando, apretando los dientes en secreto y pensando que si no necesitara todavía la ayuda de Seamus, no estaría actuando de forma tan cobarde. ¿Cómo podía el gran Guiche de bronce ser tan débil? Guiche justificó en silencio su comportamiento sumiso en su corazón, aunque, por supuesto, solo él sabía lo que realmente pensaba. Continúa. Seamus hizo una pausa repentina, como si le costara encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Por suerte, las encontró rápidamente. Entonces, después de que tus amigos lo contaran todo, Kate descubrió que la estabas engañando con Montmorency. ¿Qué quieres decir con infidelidad? ¿Qué término tan vulgar? Simplemente nos atraemos mutuamente. Y no fue a espaldas de Kate. Simplemente no se lo conté, eso es todo. ¿Eso significa que Kate no sabía que era la tercera en discordia? ¿Qué quieres decir con tercera rueda? La señorita Kate es muy pura. Pura como un lirio. ¿O así que el tercero en discordia es Montmorency? Tonterías. Montmorency y yo somos amor verdadero. Si vuelves a difamar la reputación de una joven, cuidado, o te reto a un duelo. ¿Tú y Montmorency sois amor verdadero? ¿Y qué hay de ti, Kate? Eso también es amor verdadero. Pero ahora tus dos verdaderos amores están insatisfechos contigo, así que habéis roto. Esto es solo temporal. Esas damas no pueden comprender el significado de la existencia de una rosa. Pero haré que ambas regresen a mi abrazo. Ellos dos. Seamus suspiró. Ante un joven noble tan mujeriego y desvergonzado como Guiche de Gramont, Seamus tenía ganas de volver a darle una buena paliza. Y, por supuesto, eso fue exactamente lo que hizo. Sin embargo, fue un tanto lamentable que el astuto Guiche lograra esquivarlo de nuevo por un pelo. Claro que esto también tuvo que ver con que el señor Seamus estuviera un poco distraído. ¿Cómo es posible que en mis 14 años de vida nunca haya encontrado algo tan bueno? Tener una chica en cada brazo, un momento. Soy un hombre que aspira a ser caballero. ¿Cómo puedo pensar así? El señor Seamus, decidido a defender el código de caballeros, sacudió la cabeza, ahuyentando esos pensamientos inapropiados. Sin embargo, la serie de acciones de Seamus, primero estalló sin decir palabra, luego suspiró y finalmente negó con la cabeza, fueron interpretadas de manera diferente por el ya aterrorizado Guiche. Aprovechando la distracción de Seamus, el valiente Guiche se abalanzó hacia adelante. Jefe Seamus, no puede quedarse de brazos cruzados sin ayudar. Si me ayuda a superar esto, seré su subordinado de ahora en adelante, se lo ruego. Al decir esto, Guiche abrazó la pierna de Seamus. Oye, suéltame. Maldito seas, te dije que te mantuvieras alejado de mí. Jefe Seamus, le ruego, ya que le ayudé en secreto esta mañana, que me ayude. Solo deme algunos de los poemas que escribió y déjeme recitarlos en la puerta de Kate y Montmorency un par de veces. Seguro que me vendrán a la mente. Seamus se preguntaba en secreto de dónde sacaba Guiche esa inexplicable seguridad.
Le había recitado esas frases shakespearianas a Pansy incontables veces, y ella seguía maldiciéndolo cuanto quería, sin reprimirse jamás. Seamus había olvidado por completo que lo que había dicho entonces eran insultos soeces. Si ese tipo de cosas lograban que Pansy cambiara su actitud hacia él, sería un verdadero milagro. Claro que Seamus, que estaba en Trista Inn, no tenía ganas de preocuparse por asuntos de Hogwarts. De hecho, lo que realmente lo enfurecía era: maldito. ¿Sigues pensando en engañarme? ¿Cómo es eso de ser infiel? Ambas son alas que me acompañan mientras vuelo por el cielo. ¿Eh? ¿Cómo puedes decir semejantes palabras tan repugnantes? ¿Y dónde tocas tus manos? Auge. Incapaz de soportarlo más, por envidia y celos, Seamus finalmente no pudo reprimir su rabia interior, y así el mundo entero quedó finalmente en silencio. Sin embargo, debido a la intensidad del fuego a corta distancia, él mismo también quedó inconsciente por la explosión. Así que cuando llegó la primera persona que descubrió la escena, lo que vio fueron dos jóvenes apuestos y andrajosos inconscientes en los brazos del otro. Un grito de emoción resonó al instante en toda la escuela. Después de esto, Seamus se hizo famoso. Si bien ya era famoso en Hogwarts, y aunque el hecho de que Louise lo hubiera invocado a este mundo como humano en calidad de familiar ya lo había hecho famoso, esta vez su fama era en un sentido completamente diferente al de las anteriores. Así que, cuando Seamus se despertó a la mañana siguiente, se dio cuenta de que, casi de la noche a la mañana, la forma en que las chicas lo miraban le parecía un poco extraña. Por ejemplo, durante el desayuno a la mañana siguiente, una linda chica de cabello castaño de un curso inferior corrió hacia Seamus, lo miró, lo volvió a mirar y luego lo miró una vez más. Justo cuando Seamus, con una cuchara en la mano, estaba a punto de preguntarle si lo estaba tratando como a un animal exótico en un zoológico, la linda chica corrió de vuelta a la mesa donde estaban sus compañeros, con el rostro enrojecido. Seamus oyó vagamente voces que venían de allí, que decían cosas como: es él, es verdad. Como lo imaginaba. Esto es amor. No esperaba que fuera así, pero estoy tan feliz. Y cosas similares sucedían en otras mesas. Esto le provocó a Seamus un mal presentimiento, así que buscó ayuda de inmediato. ¿Y a quién le pidió ayuda? ¿Hace falta decirlo? Louise, ¿por qué me mira tanta gente? PD. La portada sí existe. Ruoyesan necesita borrar la caché para verla. En cuanto a cómo borrar la caché, 35-30. ¿Cuándo terminará esta animada y juvenil comedia romántica? En realidad, debido al impacto de la magia explosiva de ayer, sumado al agotamiento físico, cuando Seamus despertó, se encontró durmiendo profundamente en la cama de Louise hasta la mañana siguiente. ¿Cómo supo Seamus que era la cama de Louise? Naturalmente, porque la dueña de la cama estaba durmiendo justo a su lado. Para evitar malentendidos innecesarios, Seamus quiso aclarar un punto. La relación entre él y Louise era pura. Aunque dormían muy cerca, no pasó nada que no debiera haber pasado. De verdad. Era evidente que Louise había estado cuidando al inconsciente Seamus. Le había traído una silla, lo había atendido toda la noche y, finalmente, incapaz de aguantar más, se había desplomado en la cama y se había quedado dormida. Así pues, aunque la cabeza de Louise estaba muy cerca de la de Seamus, aunque Seamus podía oler el tenue aroma floral de su cabello rosa, y aunque el ritmo cardíaco de Seamus se desviaba de su rango normal, su relación era verdaderamente, muy pura e inocente. Por lo tanto, Seamus, que había dormido hasta el amanecer, realmente no sabía qué había sucedido después de perder el conocimiento el día anterior. ¿Cómo los encontraron a él y a Guiche? ¿Y cómo los llevaron a la cama de Louise? Seamus no tenía ni idea. De hecho, Seamus le había hecho esa pregunta a Louise por la mañana, pero en ese momento, Louise simplemente indicó que ella tampoco lo sabía, porque un grupo de estudiantes de cursos inferiores había traído de vuelta a Seamus, lo que la había dejado bastante sorprendida. Tras agradecerles apresuradamente, Louise se ocupó de Seamus. Por suerte, gracias a la experiencia del día anterior, Louise ya tenía mucha experiencia, pero esta vez, por alguna razón, no hizo que Seamus durmiera de nuevo sobre el montón de paja, sino que lo acostó directamente en la cama. Al pensar en esto, Louise se sonrojó ligeramente. Luego, al oír la pregunta de Seamus, Louise tampoco supo cómo explicarlo, porque realmente no lo sabía, y además sentía mucha curiosidad por saber por qué tantas chicas miraban a su familiar. Obviamente, este chico ni siquiera es tan guapo, ¿por qué de repente es tan popular entre las chicas? Y todas son de cursos inferiores.
Louise estaba enfadada, y las consecuencias de su enfado se reflejaron directamente en su respuesta. No lo sé, no me preguntes, idiota. La respuesta de Louise fue clara y concisa. Simplemente no lo sabía. Sin embargo, a ojos de Seamus, tenía una interpretación diferente. Primero, ¿por qué se sonrojó Louise? El hecho de que se sonroje significa que su estado de ánimo no es tranquilo, así que ¿qué es exactamente lo que hace que el corazón de Louise se acelere? Entonces, ¿qué pasa si combino eso con la pregunta que acabo de hacer? Seamus intuía que Louise debía saber algo. De lo contrario, no habría reaccionado así. Normalmente, para evitar que Louise se enfadara por la vergüenza, Seamus debería haber actuado como si nada hubiera pasado. Pero después de que esa chica de primer año se acercara, Seamus sintió que las cosas se ponían un poco inquietantes. La mitad de la gente en la cafetería lo miraba fijamente, mientras que la otra mitad que no lo miraba eran chicos confundidos y una tal Louise, que evitaba su mirada a propósito. Pero claramente parece que sabes algo. Sé cómo iba a saberlo. Te dije que no me preguntaras. Idiota. De acuerdo, esta vez Seamus no siguió preguntando, pero su expresión lo delató profundamente, y entonces Louise perdió los estribos. Un simple familiar, que se atreve a cuestionar descaradamente a su amo. Como no llevaba consigo su fusta, esta vez Louise sacó su varita, preparándose para instruir a Seamus como es debido. Louise quería dejarle claro a Seamus. Un familiar que no confía en su amo no es un buen familiar. Sin embargo, antes de que Louise pudiera recitar su encantamiento, Seamus, que había estado preparado, agitó primero su varita. Expelliarmus. Con un rápido movimiento, la varita de Louise aterrizó en la mano derecha de Seamus. Seamus descubrió que cada vez dominaba mejor su mano izquierda. ¿Por qué no se había dado cuenta antes en Hogwarts? Lanzar hechizos con ella era así de poderoso y fluido. Si lo hubiera descubierto antes, ¿cuántas deudas se habría ahorrado? Pero pensándolo bien, ¿por qué no ha llegado todavía el grupo de búsqueda de Hogwarts? Si contamos el tiempo, ya han pasado 3 días, ¿no? Sin saber cuánto tiempo más podría quedarse, Seamus le entregó la varita a Louise con una mirada preocupada, pero ella se la arrebató de inmediato. Oye, ¿Qué clase de magia fue esa? Preguntó Louise con disgusto. Ese tipo detestable no le dedicó ni una palabra. Seamus puso los ojos en blanco, pensando que era realmente difícil adivinar lo que pensaba una chica. Ayer mismo incluso había usado mi querido Seamus, aunque después se demostró que Louise lo había hecho a propósito para gastarle una broma, pero hoy se había convertido en oye. Merlín, por favor. Devuélveme a la linda Louise de ayer por la tarde. Apenas media hora antes, Seamus, recién despertado, se había conmovido hasta las lágrimas por los cuidados de Louise durante toda la noche, pero ahora, al verla, solo sentía admiración por el sabio chino. Sin embargo, en el fondo, Seamus creía que cuando aquel anciano pronunció esas palabras, seguramente también había sido tratado con falta de humildad por una chica guapa. ¡Qué sensación tan extraña! Aunque Louise era fría y severa con él, a Seamus no le desagradaba en absoluto esta versión de Louise. Era como si supiera que, a pesar de su actitud fría y severa, en realidad no le caía mal. ¡Qué sensación tan extraña! Durante un rato, Seamus estuvo inmerso en aquella extraña atmósfera, incapaz de escapar. Al ver a Louise haciendo pucheros de enfado, incluso olvidó lo que se suponía que debía hacer. Pero pronto, alguien se acercó para recordarle a Seamus que no olvidara el odio. Kia. En medio de los gritos frenéticos de innumerables chicas, Guiche, con expresión de dolor, y Montmorency, con expresión de emoción, aparecieron en la entrada de la cafetería. En ese momento, aquella chica de primer año que había observado a Seamus de cerca antes se acercó a Montmorency dando saltitos y le susurró algo al oído. En ese momento, Seamus notó que todos en la cafetería habían fijado su mirada en la entrada, y pronto, la mitad de la gente, las chicas, alternaban sus miradas entre él y Guiche. En cuanto a la otra mitad, que pertenecía a los chicos, ¿eh? Imposible. ¿Cómo pueden Kate y Montmorency ser tan armoniosos? Fíjense bien, esas dos jovencitas están juntas y no han empezado a pelear. No, mira más de cerca, no son solo esos dos, Guiche también está ahí. ¿Será que Lord Guiche finalmente ha logrado tener una cita doble? Seamus escuchó fragmentos de la conversación entre los chicos, y solo en ese momento se dio cuenta de que la chica de un curso inferior que había venido a observarlo antes era Kate, una de las protagonistas de los rumores que involucraban a Guiche. ¿Pero por qué Kate vino específicamente a verme? ¿Y por qué están tan emocionadas las chicas?
Lógicamente, ¿no debería ser apaleado hasta la muerte a una bestia que doblega a otras? El señor Seamus llegó a las siguientes 3 conclusiones. Primero, realmente no podía comprender la cultura de ese otro mundo. Segundo, sin importar de qué mundo se tratara, no podía comprender lo que pasaba por la cabeza de las chicas. Tercero, la razón por la que el ambiente en la cafetería esa mañana era tan extraño estaba, de hecho, relacionada con Guiche. Sin embargo, antes de que Louise pudiera acercarse a preguntar qué sucedía, Guiche, ese tipo, corrió furioso, un paso por delante, y gritó: «Por nuestro honor. Vamos a batirnos en vuelo. Seamus. Diles que nos gustan las chicas». «¿Eh? PD. Mañana es el festival del bote del dragón. Quiero tomarme un descanso de 3 días y retomar las actualizaciones del día 1. ¿Están todos de acuerdo?» Si nadie dice nada, asumiré que están de acuerdo. Eso es todo. Felices fiestas a todos. 36. 31. El traspaso de la antorcha 5 minutos después, todos, incluidos los cocineros y las camareras, que originalmente estaban ocupados en la cocina, habían abandonado la cafetería. Todos habían ido a ver el vuelo. Las estufas desatendidas seguían encendidas, y el guiso en las ollas burbujeaba, desprendiendo un rico aroma, pero el caldo se iba reduciendo poco a poco, desapareciendo. Justo cuando el olor a quemado comenzaba a extenderse, las llamas se extinguieron repentinamente. En el salón vacío, apareció un visitante inesperado. Colbert bajó el bastón que sostenía horizontalmente. Tras sofocar un incendio repentino, miró a su alrededor y unas líneas discontinuas de magia fluida aparecieron en sus ojos claros. Tras verificar las coordenadas proporcionadas por Verne, Colbert se acercó a una mesa y alzó su bastón en alto. Pum. 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 El suelo fue golpeado 3 veces. En un instante, el flujo de aire que rodeaba la sala se solidificó, los colores del mundo se tornaron de un amarillo tenue, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, hasta que de repente resonaron varios sonidos como de cristales rotos. A ojos de Colbert, el salón finalmente recuperó su estado original. Hizo un ligero gesto, y varias piedrecitas discretas cayeron de una cesta de flores, de una lámpara de araña, de los fogones de la cocina y de diversos escondites, directamente en la mano de Colbert. En la Academia de Magia Tristain, para garantizar una experiencia agradable a los estudiantes, la cafetería estaba encantada con magia de viento y agua para regular el aire y la humedad. Sin embargo, alguien había utilizado la transmisión mágica del sistema rúnico original para insertar secretamente algunas runas discretas, creando una nueva barrera. Esto provocaba que quienes entraban en la cafetería cayeran en un estado de ceguera y un leve frenesí, volviéndose susceptibles a la influencia del hechicero y actuando según sus sugerencias. Por ejemplo, obligando a todos a presenciar un vuelo. Ni los estudiantes que llenaban la sala, ni siquiera los magos adultos, descubrieron esta barrera que operaba de forma encubierta. Había que admitir que la persona que la instaló era realmente muy hábil. Colbert sonrió con modestia. Si no hubiera recibido información privilegiada del cerebro detrás de todo, incluso como cómplice, le habría llevado mucho tiempo desmantelar la red. Siguiendo el plan original, Colbert, tocando aquellas piedras ásperas, extrajo 3 de ellas. Nef, SLI. Luego, sacó del vacío una espada larga con un brillo escalofriante e incrustó las runas en las ranuras dejadas deliberadamente en la hoja. Con un sonido metálico, un resplandor mágico envolvió rápidamente la espada larga. En un instante, lo que originalmente era solo un afilado trozo de hierro común se transformó en un tesoro que irradiaba luz sagrada. Si esas familias con tradiciones ancestrales vieran esta escena, tal vez esos viejos en el poder sufrirían un infarto del susto. Sin embargo, Colbert, quien había terminado todo esto, frunció el ceño, con una expresión aún más preocupada. El equipo estándar del culto cruzado. La espada radiante. Hace 2 noches, en una sala sellada, Colbert presenció con sus propios ojos cómo Verne encendía aquel antiguo libro que el director Osmond le había entregado. Un cielo grisáceo, un mar infinito y, en la costa, una ciudad próspera con una arquitectura algo arcaica y habitantes vestidos a la antigua usanza. Sin embargo, la aparente normalidad no lograba ocultar la alegría que reinaba en su interior. Hasta que apareció un punto negro al final del horizonte, seguido de un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, cuando cientos de gigantes cruzaron el mar, ocultando el sol, las campanas repicaron con urgencia en el cielo. Los habitantes del pueblo costero comenzaron a correr presas del pánico, y el caos se apoderó de todos. La flota, sabiendo que ya no podían esconderse, disparó varios cañonazos contra la ciudad.
Una torre se derrumbó con un estruendo, varias figuras cayeron desde lo alto, se oyeron gritos desgarradores y el pánico se apoderó aún más de la multitud. En ese momento, un hombre de mediana edad, parecido al alcalde, acompañado por varios magos vestidos con túnicas y portando bastones de madera, salió corriendo de la oficina gubernamental. Rugió con fuerza y la mayoría de la gente comenzó a congregarse a su alrededor. Una joven vigía se acercó corriendo, con el rostro cubierto de sangre, y dijo algo. El pánico y la desesperación se reflejaban en su rostro, y rápidamente se contagiaron a los demás. El alcalde escuchó, miró hacia la costa, se volvió hacia el mago con túnica que tenía más cerca y le dijo unas palabras. El mago vaciló unos segundos, pero finalmente asintió y apuntó con su báculo a la sien del alcalde. Pero justo en ese momento, el vigía salió, bloqueando el espacio entre los dos, y lanzó un fuerte grito. El alto alcalde se quedó atónito al principio, y luego empujó al vigía al suelo. Sin embargo, el vigía, luchando por ponerse de pie, abrazó al alcalde con fuerza, diciéndole algo desesperadamente. Finalmente, el alcalde miró a los residentes angustiados y asintió con expresión de dolor. Poco a poco, la gente entre la multitud comenzó a sollozar, y luego se unieron más personas que lloraban. El vigía sonrió y abrazó al alcalde, luego se acercó tranquilamente al mago. Todos los magos se quitaron los sombreros en señal de respeto al centinela. Entonces, ante la mirada de todos, el mago principal alzó su báculo una vez más. Con un conjuro misterioso, una sustancia blanquecina fue extraída del cerebro del vigía. El cuerpo de la vigía se desplomó con un golpe seco. Aunque el alcalde la sujetó por detrás, todos los presentes sabían que jamás volvería a levantarse. Todos los magos avanzaron rápidamente, formando un círculo y alzando sus báculos. El cúmulo de sustancia blanca se condensó gradualmente en un espectro humanoide que saludó a los alrededores. El llanto se hizo aún más fuerte, y entonces la gente vio que, bajo el efecto del hechizo, el alma del centinela se había transformado en un fénix blanco y algo ilusorio. El fénix sobrevoló 2 veces al afligido alcalde y su propio cadáver, lanzó un grito claro y hermoso hacia la multitud, y luego batió vigorosamente sus alas, volando rápidamente hacia el interior. A lo lejos, la flota que navegaba hacia el puerto pronto lo descubrió. Un penetrante rayo de luz, como una espada, salió disparado del buque insignia, persiguiendo al alado fénix, pero siempre se quedaba rezagado respecto a aquella figura que volaba a gran velocidad. Al agotarse su energía, la poderosa luz de la espada se disipó en el aire. Un rugido de frustración resonó desde la nave insignia, seguido del continuo sonido de disparos de cañón. Al oír las explosiones, el fénix no miró atrás. Una lágrima resbaló por la comisura de sus ojos y se disipó en el aire. Luego, batiendo sus alas con vigor, aumentó de nuevo su velocidad de vuelo hasta que dejó de oír su tierra natal. Tras un día entero de vuelo, el fénix, ahora notablemente más pequeño, finalmente divisó su destino: un magnífico castillo. Tras atravesar la ventana del último piso de la torre central, la poca energía que le quedaba al fénix para mantener su forma estaba a punto de agotarse. Pasos apresurados. Tras confirmar que la persona que abría la puerta era, en efecto, a quien buscaba, el fénix dejó escapar su último grito en este mundo. Urgente, ansioso, doloroso, pero lleno de esperanza. Entonces, el resplandor repentino del fuego iluminó toda la habitación, pero se desvaneció rápidamente. El director Osmond de la Academia de Magia Tristain recogió el fuego del alma que quedaba en el suelo con expresión grave. 37. 32. Los últimos recuerdos de Tristán, parte 1, en una sala de conferencias ricamente decorada, decenas de personas se sentaban alrededor de una enorme mesa redonda, discutiendo sobre algún tema. Por su vestimenta, era evidente que entre ellos había generales, nobles, funcionarios civiles, magos y también una joven reina. Sin embargo, lo inquietante era que todos permanecían inmóviles en sus posturas. No solo las personas, ni siquiera las llamas de las velas parpadeaban lo más mínimo. Incluso las salpicaduras de agua de una taza de té que un ministro algo regordete había volcado tras golpear la mesa con ira permanecieron suspendidas en el aire, sin caer jamás. Además, tan extraño como el entorno, todas las personas y todos los objetos estaban compuestos únicamente de 2 tonos, blanco y negro, como si se tratara de una película muda y antigua de principios de siglo con un fotograma congelado. De repente, las puertas de la sala de conferencias, que estaban cerradas herméticamente, se abrieron de golpe, y el tiempo que había permanecido estancado durante tanto tiempo en la sala comenzó a avanzar instantáneamente.
Silencio, Lord Longbernstein. Dado que Su Majestad la Reina nos ha convocado a todos aquí a altas horas de la noche, debe tratarse de un asunto de suma urgencia, dijo el regordete ministro. El té que había permanecido suspendido en el aire durante tanto tiempo finalmente cayó, salpicándole la mano derecha. Al ver esto, el asistente que estaba detrás de él sacó rápidamente un pañuelo para secársela. El noble de mediana edad que tenía enfrente, que parecía ser el Longbernstein del que hablaba, giró la cabeza para mirar a la joven sentada en el asiento principal, sin querer quedarse atrás, y replicó. Entonces, ¿podría Su Majestad la Reina decirle a su humilde servidor qué razón podría hacerla llamarnos tan tarde por la noche y hacernos esperar durante una hora? Aunque empleó términos humildes como Su Majestad y humilde servidor, todos los presentes sabían que el tono del marqués Longbernstein revelaba poco del respeto debido a la familia real. La reina era demasiado joven y apenas había ascendido al trono el año anterior. Aún no había logrado someter a la mayoría de los nobles presentes. Por lo tanto, los nobles que habían sido interrumpidos inocentemente en su vida nocturna parecían increíblemente indignados, sobre todo porque llevaban allí mucho tiempo y aún desconocían el motivo de su repentina convocatoria. En aquel ambiente bullicioso, solo dos personas parecían fuera de lugar: Verne y Colbert. Permanecían allí en silencio, inmóviles. Ningún guardia se acercó a preguntarles quiénes eran ni por qué estaban allí, ni tampoco ningún asistente se acercó a buscarles un asiento. Verne y Colbert se limitaron a observar en silencio, analizando cada movimiento de todos, viendo a la joven reina enfrentarse a los ataques de los nobles y observando al regordete ministro hacer todo lo posible por defender a la reina. Sin embargo, permanecieron indiferentes. No porque fueran insensibles o crueles, sino porque ambos sabían que aquello era solo el recuerdo de alguien, igual que el recuerdo del centinela de antes. La historia del pasado ya había sucedido. Al igual que aquella ciudad que pudo haber sido destruida, eran impotentes para cambiar todo aquello, al menos no en la memoria. Por lo tanto, se limitaron a observar en silencio, tratando de encontrar esa verdad. En ese momento, vieron cómo la joven reina dejaba de lado su expresión de inquietud, relajando el ceño mientras miraba hacia la puerta. El marqués Longbernstein, al haber sido ignorado, se irritó visiblemente. Su Majestad la Reina, su explicación, antes de que el marqués Longbernstein pudiera terminar su frase, fue alcanzado por un hechizo que lo lanzó de lado, estrellándose contra la pared. Por suerte, se había lanzado un conjuro de protección en el aire, así que no perdió el conocimiento. La escena quedó inmediatamente en silencio. Incluso la reina se mostró algo sorprendida. Si bien sabía que Osmond era un mago sumamente poderoso, jamás había visto a este anciano mago, conocido por su tacto en sus tratos, atreverse a ser tan despiadado con un poderoso marqués cara a cara. Osmond. ¿Quieres empezar una guerra civil? Una guerra entre el territorio de Longbernstein y la Academia de Magia. El marqués Longbernstein luchó por ponerse de pie mientras se apoyaba en la pared. El director Osmond ignoró la amenaza del marqués. Primero, realizó un saludo mágico a la reina. Tras recibir un saludo de vuelta de la reina, el director Osmond miró a su alrededor, a los nobles, y asintió con la cabeza al corpulento funcionario. Este último acababa de mostrar una expresión de alivio al oír la pregunta del director Osmond. Su Excelencia, ministro de Asuntos Militares, ¿aún recuerda el contenido del artículo 33 de la Carta Magna? Su Majestad el Rey tiene derecho a convocar al Consejo de Nobles en tiempos de guerra y a castigar a los miembros que desobedezcan las órdenes, incluso con la pena de muerte. Aunque el regordete ministro no comprendía el motivo, respondió de inmediato por instinto. Sin embargo, antes de que su voz se apagara, lo comprendió de repente. Lord Osmond, podría ser que usted. La reina y todos los presentes obviamente lo entendieron, pero todos mostraron expresiones de incredulidad. Finalmente, el director Osmond se dirigió al marqués Longbernstein, que ahora estaba pálido. La guerra ya ha comenzado, marqués. El tono melancólico hacía imposible discernir si Osmond se estaba burlando de él, si sentía lástima por él o quizás si sentía lástima por todos los presentes o ausentes. No, es imposible. Con esos tipos de la Tierra Media allí, ¿cómo podrían tolerar que alguien violara los preceptos establecidos por el fundador? Quien se atreva a hacerlo inevitablemente provocará el asedio de la Tierra Media y otros países. Ese necio rey de Golia no lleva muerto mucho tiempo. Chilló el marqués Longbernstein. Verne frunció ligeramente el ceño. El término Tierra Media no se usaba desde hacía muchos años. Era como se llamaba a Europa en la época de los mitos antiguos.
En cuanto a cuáles eran realmente los preceptos del fundador, tanto Verne como Colbert estaban completamente confundidos. Parece que, tras mi regreso, tendré que visitar al profesor Vince. Pensó Verne. Entonces él y Colbert vieron al director Osmond abrir la boca de nuevo. No viene de dentro de nosotros. Esta vez son los cruzados de la Santa Sede principal. Tras hablar, Osmond abrió la mano izquierda, que había mantenido apretada con fuerza. Tras ser revitalizada con magia, el fuego del alma, antes débil, volvió a arder con intensidad. La gente presenció la escena del pueblo antes de que fuera envuelto en llamas. Acabo de ir a comprobarlo personalmente. Puerto Shimeister ha caído. A excepción de unos pocos niños pequeños que fueron enviados desesperadamente a la fuga por el alcalde y los magos supervivientes, no hubo ningún otro superviviente. El mundo de los recuerdos comenzó a desdibujarse un poco. Verne y Colbert vieron a todos discutiendo en grupo de nuevo, pero a diferencia de los ataques mutuos de antes. Ordenen a la Guardia Mágica, a la primera y segunda órdenes nacionales de caballeros que se reúnan de inmediato. Majestad, deberíamos contactar inmediatamente con el nuevo rey de Golia y pedirle que envíe tropas de apoyo. La ciudad del agua. ¿Por qué no nos avisaron quiénes vigilan la zona marítima? ¿Por qué no hemos recibido ningún mensaje de ellos hasta ahora? Un momento, ¿cómo pudo la Santa Sede encontrar este lugar? Su Majestad, es muy probable que la ciudad del agua, Su Majestad, Su Majestad. El paisaje circundante desapareció por completo, y Verne y Colbert quedaron flotando solos en el vacío. PD1. Gracias a Dong Fengpo por el dato. Por cierto, ¿de verdad ganaste la lotería? Además, ahí yo, me voy, te nombro gran gobernador del ejército del agua y te ordeno construir una torre de agua de 100 pisos para registrarte. Cada vez que publicas, me molesta tener que resaltarlo, déjame ser perezoso, ¿de acuerdo? PD2. Gracias a Nishio Akiko por la pregunta. Y a Tiramisu, la versión completa de Magic Text Profesor está en JGian. PS3. Gracias a Number 9, World, tu nombre es tan largo, Fanhua Jinmei, Z Suyuan, Hyunu, Fremi y Shi Yunlong por las recomendaciones. Gracias a todos por su apoyo. 38. 33. La verdad que se va desdibujando gradualmente, se desconoce su altura. Se desconoce su profundidad. En este espacio sin nombre, donde no se puede ver ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni a la izquierda, ni a la derecha, bajo la oscuridad más absoluta, solo el fuego del alma que tienen delante les proporciona una tenue luz. Verne y Colbert piensan en silencio, sin pronunciar palabra. Colbert no sabe qué está pensando Verne. Simplemente le resulta muy extraño que el Osmond que apareció en el recuerdo del alma fuera claramente mucho mayor que el que actualmente se encuentra en la oficina. Además, Colbert también reconoció a la joven reina que ocupaba el asiento principal en aquel entonces, Henrietta. Según la notificación de la Oficina de Asuntos Académicos de la escuela, Su Alteza visitará la institución el próximo mes. Sin embargo, en este momento, Henrietta sigue siendo simplemente princesa, y no la reina con la que todos la llamaban en la secuencia de recuerdos. Este recuerdo es claramente algo que sucederá en este plano en el futuro, así que ¿cómo lo supo Osmond? Respecto a esto, la primera reacción de Colbert fue pensar en magia adivinatoria. Osmond usó magia adivinatoria para que vieran un fragmento de la historia futura que originalmente solo el adivino podía ver, pero Colbert rápidamente refutó esta idea. La magia adivinatoria no puede lograr un registro tan detallado y realista. Además, Colbert y Verne presenciaron la escena a través del fuego del alma. Este método de grabación inaudito es muy similar a un pensadero, pero comparado con este, tiene un precio claramente diferente. A través del primer fragmento de memoria, Colbert comprende que el precio es la vida de una persona. Además, al combinar esto con los objetos de observación en los dos segmentos de memoria, Colbert especula que en realidad se trata de los recuerdos de esa observadora, no de los recuerdos de Osmond. Por ejemplo, el primer segmento de memoria. Después de que el Fénix abandonara el pueblo, la perspectiva que siguieron fue siempre la del Fénix, por lo que no hay duda de quién es el dueño del primer recuerdo. Lo más difícil de juzgar es el segundo segmento. Parece como si el observador comprendiera el contenido del recuerdo a partir de las acciones de Osmond. Por ejemplo, antes de que Osmond entre en la sala de conferencias, todas las imágenes son estáticas e inmóviles. Esto se debe a que, antes de entrar, Osmond no sabía lo que ocurría en la sala de conferencias. A lo sumo, solo podía oír los sonidos del interior desde fuera de la puerta, y después de abrirla, combinar la escena vista a primera vista para hacer algunas inferencias sobre lo que había ocurrido antes.
Por lo tanto, las personas que ya estaban en la habitación no son las dueñas del recuerdo, porque eso no explicaría por qué el recuerdo es estático. Entonces, ¿por qué no es Osmond? Dado que Osmond no tiene forma de suicidarse y luego transferir el recuerdo a otra persona, este debe pertenecer a alguien que entró en la sala al mismo tiempo que él. Si bien el recuerdo muestra que Osmond entró solo a la sala de conferencias. Pero no olviden que Osmond tuvo un alma en sus manos todo el tiempo, y finalmente la mostró a todos los presentes. Así pues, surge una nueva pregunta. ¿Cómo pudo una persona que muere algún día en el futuro entregar su alma, que contiene la memoria, al Osmond del pasado, y cómo Osmond la transfirió a su yo del presente? Además de esto, hay muchas otras preguntas, por ejemplo. Según la pantalla de memoria, varios años después la Santa Sede invadirá aquí desde el mar, sin embargo, Colbert ha vivido aquí durante 20 años y nunca ha sabido dónde hay un mar. Al final de este plano, hay un lago largo y estrecho, pero más allá, no hay nada. Sí, absolutamente nada. Ni la orilla opuesta, ni el mar, ni el aire, ni los acantilados, ni las estrellas. Fuera del lago, solo hay un vacío infranqueable e inalcanzable. La escena es idéntica al éxodo narrado en la Biblia Mugle. El agua del lago parece haber sido dividida por alguien con magia suprema, convirtiéndose en una barrera, pero queda suspendida en el vacío a un lado, sin que se vislumbre la orilla opuesta. Es como si todo el avión estuviera dentro de una enorme burbuja transparente. La pared interior de la burbuja impide que el agua del lago caiga y también bloquea la salida de las personas que están dentro, como una barrera espacial indestructible. ¿De dónde surgió exactamente la Santa Sede? Además, la actual Santa Sede Mugle no tiene la capacidad para realizar desembarcos transmarítimos a gran escala como en el mundo de los recuerdos. Incluso sin la intervención de los magos, los regímenes mugles seculares han confinado a la Santa Sede a una sola ciudad durante mucho tiempo. Además, hay sustantivos que indican claramente lugares como Capital del Agua y Galia, de los que quizás haya oído hablar antes, pero que sin duda nunca ha visto en este plano. En los últimos 20 años de su vida, Colbert ha viajado por todo este lugar. En esta llanura de 30.000 kilómetros cuadrados, aparte de Tristaín, el único país, no hay nada más. Esperar. Colbert se dio cuenta de repente de que Kirche y Tabitha, estudiantes de segundo año, no eran de ese país. Provenían de Galia y Germania, respectivamente. ¿Por qué no se había percatado de esto antes? Porque, no solo él, sino nadie más se había dado cuenta. En un plano habitado por un solo país, circulan noticias de otros países que nadie ha visto jamás, y hay estudiantes internacionales de otros países, y nadie se lo ha cuestionado. ¿No es muy extraño? Le comentó Colbert a Verne sobre su descubrimiento y sus dudas. Sin embargo, Verne no respondió, solo miró a Colbert con una expresión extraña, lo que dejó a Colbert muy confundido e incluso ligeramente inquieto. Tuvo un presentimiento terrible. Finalmente, en medio de la ansiedad de Colbert, Verne habló. Kiri, ¿recuerdas cuál de estas reencarnaciones es para ti? Reencarnación. El corazón de Colbert se estremeció violentamente, y con la mirada incrédula, Verne alzó su varita hacia él. Avada Kedavra. La magia de un verde enfermizo salió disparada. Antes de que pudiera oponer resistencia, Colbert fue alcanzado y cayó al vacío. Inmóvil, sin respirar, sin latidos, el cuerpo llamado Colbert parecía haber muerto del todo. Hasta que, un rato después, tal vez solo unos segundos, o quizás unos minutos. El cadáver, que originalmente estaba frío, recuperó repentinamente su temperatura corporal y latidos cardíacos. Colbert se incorporó, tosiendo violentamente como si sufriera una grave falta de oxígeno, y su aspecto cambió rápidamente. Era evidente que Colbert había rejuvenecido. Verne se inclinó y lo ayudó a levantarse. Bienvenido de nuevo, amigo mío. ¿Qué se siente al renacer? Aunque el pelo de la nuca que una vez cautivó a innumerables chicas todavía no ha vuelto a crecer. Colbert, no, en ese momento, Quirinus, que realmente lo recordaba todo, miró al sonriente Verne frente a él con un temor persistente. Respecto a la torpe broma de Verne, Quirinus sintió ganas de golpearlo, aunque en el fondo sabía muy bien que no podría vencer a ese tipo. Pero esto no impidió que Quirino se quejara a su amigo. Duele demasiado, cabrón. Aunque aquí no hay una muerte real, no quiero volver a tener una experiencia así. Aunque la disculpa sonriente de Verne parecía muy poco sincera, después de que pagara el precio de beber 3 veces en la posada Cabeza de Cerdo de Aberforth tras su regreso, Quirino aún así lo perdonó. Sin embargo, antes de que Quirino pudiera terminar sus palabras de perdón, Verne volvió a preguntar inmediatamente. Dime, ¿qué pasó, Kiri?
Esta actitud de no preocuparse en absoluto por el cuerpo de su amigo y de cambiarle la cara rápidamente hizo que Quirinus se sintiera un poco ahogado por la ira, pero Quirinus también sabía que esto era precisamente una manifestación de la sólida amistad entre los dos, porque no les importaba. Entonces Quirinus le respondió con una sonrisa irónica. Fui emboscado por la conciencia del avión, justo después de que regresaras a Hogwarts. En ese momento, gracias a Verne, Quirinus finalmente recuperó esa parte de la memoria que había sido sellada por la conciencia del plano. PS1. Nos inclinamos para agradecer a la estudiante Gonzilan por las monedas Kirian. PD2. Por favor, haz clic, por favor, añade a favoritos, por favor, comenta 39. 34. El límite entre la vida y la muerte. Antes de llegar a este plano, Quirinus, quien tuvo que esconderse debido al incidente de la piedra filosofal, mantuvo una conversación secreta con Verne. En la Cámara de los Secretos de Ravenclaw, Verne le mostró a Quirinus su propio viaje maravilloso, cuyo punto de partida no era otro que la Sala de los Menesteres de Hogwarts. La Sala de los Menesteres es el único pasaje en el mundo que puede conectar con el ya destruido reino de Tristane. Sí, el histórico reino de Tristane fue destruido hace 300 años durante la expedición de la Iglesia Mugle a la Atlántida. Cuenta la leyenda que cierta bruja desconocida, que perdió a su amante en la Gran Guerra, hizo un pacto con Satanás para obtener un poder inmenso y lanzó un ataque sorpresa contra el ejército de la Iglesia que asediaba la Academia de Magia en el Día de las Lágrimas de Fuego. Aunque esta operación le permitió eliminar a varios comandantes a la vez, incluyendo al inquisidor del Tribunal de la Herejía, al gran comandante de los caballeros y al cardenal, la bruja acabó rodeada por el enemigo. En su momento de mayor desesperación, al ver la academia a punto de ser conquistada, la bruja hizo un último esfuerzo y alcanzó el Arca de la Alianza, con la esperanza de usar esta reliquia enemiga para cumplir su deseo, resucitar a su amado y proteger su patria. Pero fracasó, y a la vez tuvo éxito. Porque todos los ejércitos invasores de la Iglesia y el reino de Tristán desaparecieron de este mundo juntos. Se rumorea que el Arca de la Alianza, una de las dos grandes reliquias de la Iglesia junto con el Santo Grial, concede cualquier deseo a quien la posea. Según la Biblia Mugle, el Arca de la Alianza es el cofre que guarda las 2 tablas de piedra de los 10 mandamientos que el profeta Moisés recibió de Jehová en el monte Sinaí. Si alguien la toca sin autorización, morirá fulminado por un rayo, pues lleva consigo el pecado. Pero eso es solo un rumor. Según deducciones posteriores de Wizards, un verdadero uso del Arca de la Alianza es activar la magia de un esquí, aunque la tasa de éxito no sea alta y sigan sin poder lanzar hechizos. Sin embargo, su resistencia mágica aumentará significativamente, incluso superando la de un mago promedio. Quizás esto se deba a que su magia solo puede circular dentro de sus cuerpos, razón por la cual son la columna vertebral de las fuerzas de la Iglesia en la lucha contra los magos. La Iglesia Mugle denomina a este poder, obtenido tras su activación, poder sagrado, y quienes logran dominarlo son los famosos paladines y caballeros de la luz. Sin embargo, esta activación también tiene una probabilidad de éxito, y muchas personas mueren a manos del Arca de la Alianza debido a fallos en la activación. Y esta es la verdad detrás de los mortales que lo toquen sin autorización morirán fulminados por un rayo, porque un skip todavía tiene una pequeña posibilidad, mientras que un mugle sin magia en su cuerpo está destinado a fracasar. Y cuando una bruja lo tocó y le pidió un deseo, el resultado fue, lamentablemente, un fracaso. La bruja murió en el acto y provocó una explosión masiva. Sin embargo, respecto a la afirmación de que la bruja murió en el acto, los historiadores tienen diferentes teorías. Según algunos textos antiguos e investigaciones de campo, la gran explosión ocurrida en Tristane fue real. No obstante, nadie ha podido comprobar si la bruja murió realmente. Quienes pudieron haberlo visto ya habían desaparecido junto con Tristane. Las generaciones posteriores solo especularon basándose en aquella explosión. En tales circunstancias, la bruja no pudo haber sobrevivido. Por lo tanto, llegaron a esa conclusión. Además, la enorme energía generada por la explosión destruyó la mayor parte del cuerpo principal del Arca de la Alianza, y solo una pequeña parte fue transportada a otros lugares de la Atlántida por la onda expansiva de la explosión. Tomando el centro de la explosión como origen, todo en un radio de 1 kilómetro desapareció sin dejar rastro. No se trataba de una desaparición donde solo quedan escombros tras un bombardeo con magia poderosa o armas mugles, sino de una desaparición completa y total. Toda la tierra, los edificios, los seres vivos, la vegetación y cientos de miles de civiles desaparecieron.
El país llamado Tristain en la Atlántida, con una superficie de tan solo 10.000 kilómetros cuadrados, fue completamente borrado, dejando solo un enorme cráter sin fondo y de un negro intenso en su territorio original. Y, aún más extraño, ningún objeto podía entrar en este cráter. El agua de mar en su periferia salpicaba contra una barrera invisible, chocando contra olas surgidas de la nada, pero no podía entrar. Esto despertó la curiosidad de los magos, quienes quisieron investigar qué había en su interior. Sin embargo, ya fueran piedras, flechas, espadas, hipogrifos, dragones o incluso magia, los magos intentaron diversos métodos, pero no lograron atravesar esa barrera transparente. Incluso en la actualidad, algunos magos de mente abierta han intentado utilizar tecnología Moogle, pero los resultados siguen siendo decepcionantes. Descubrieron que, incluso usando balas, misiles, bombas atómicas o cohetes portadores, sin importar cuán potente o rápida fuera el arma, nada podía penetrar esa línea divisoria invisible. Algunos magos audaces también intentaron usar la aparición para entrar en su interior, pero el resultado en cada ocasión fue ser teletransportados a lugares inexplicables. Tras repetidos fracasos, los magos lo denominaron el fenómeno del abismo. Nadie conocía el principio que lo originaba, ni comprendían qué tipo de situación se escondía en su interior. Sin embargo, basándose en la causa del abismo, especularon que debía tratarse del ya desaparecido reino de Tristain. Aún así, nadie sabe cómo es Tristain ahora, por lo que los magos lo bautizaron como el misterio de Tristain. El misterio de Tristain atormentó a los magos durante 300 años. De no ser por un descubrimiento accidental pero inevitable de Verne, nadie habría sabido cómo resolverlo, y mucho menos alguien habría imaginado que un aula de Hogwarts pudiera estar conectada secretamente con el interior del abismo. Porque nadie podía imaginar que alguien arrastraría a todo un país al límite entre la vida y la muerte. Según la leyenda, en el límite entre la vida y la muerte, todo lo que uno desea se materializa de inmediato. Ese espacio especial puede satisfacer todas las necesidades humanas, pero cuanto más se adentra uno en él, más se acerca a la muerte, y finalmente, cae en un hundimiento permanente dentro de esa alegría ilusoria. Históricamente, algunos magos, tras entrar, confiaron en su propia sabiduría y en la ayuda externa para escapar con éxito de este lugar maravilloso pero peligroso. Al despertar, lo bautizaron como el abismo de la conciencia, Avalón, punto de decisión, Gensokyo o encrucijada. La sala de los menesteres de Hogwarts es uno de esos lugares. Según Verne, Rowena Ravenclaw, por alguna razón especial, selló su propia vitalidad e intentó cruzar la frontera entre la vida y la muerte para investigar, pero al final, su objetivo fracasó. Sin embargo, este peligroso viaje no estuvo exento de frutos. El resultado de aquella increíble travesía fue que Hogwarts contó a partir de entonces con una sala que podía conceder cualquier deseo. Si bien esta sala aún guarda cierta distancia con el verdadero origen de la vida y la muerte, puede considerarse el lugar más cercano a él en el plano principal. PD1. Siento que no a todo el mundo le interesa este tipo de trama que te hace pensar mucho, aunque le dediqué mucho esfuerzo mental a escribirla. PD. Haciendo monerías y rodando por ahí pidiendo entradas, haciendo monerías y rodando por ahí pidiendo monedas, Kidian haciendo monerías y rodando por ahí pidiendo clics.